Bueno, hay una suposición fundamental en la que se apoya casi todo nuestro mundo moderno. Básicamente, asumimos que los jueces en los tribunales y los consumidores en los mercados operan como calculadoras humanas perfectas. Ya saben, analizando los datos con frialdad, sopesando las opciones y tomando decisiones pura y estrictamente lógicas. Pero, ¿y si esta suposición estuviera completamente equivocada? A ver, sumerjámonos de lleno en esto, porque en el análisis de hoy vamos a explorar una intersección absolutamente fascinante, el punto exacto donde la psicología humana choca de frente contra nuestros sistemas legales y económicos. Vamos a descubrir que, de hecho, nuestra mente está repleta de atajos y distorsiones completamente invisibles. Así que podríamos hacernos la gran pregunta: ¿es la justicia realmente ciega? Ante esto, la respuesta automática que la sociedad entera espera escuchar es un rotundo sí. Todos queremos creer que quienes imparten justicia o quienes toman grandes decisiones económicas operan como actores perfectamente racionales, totalmente blindados contra cualquier sesgo emocional o impulso. Sin embargo, resulta que los datos duros y la ciencia del comportamiento nos muestran una realidad muchísimo más compleja e incluso, la verdad, un poco inquietante. Para entender exactamente cómo es que nuestra propia mente nos juega estas pasadas, vamos a seguir esta ruta. 1. El mito de la racionalidad. 2. El efecto de anclaje. 3. El efecto de encuadre. 4. La contabilidad mental. Y 5. Analizaremos el famoso caso del teléfono gratis. Empecemos entonces con la sección 1, el mito de la racionalidad. Fíjense que existe un contraste enorme entre el ideal teórico del ser humano perfecto, ese que supuestamente calcula todo sin margen de error, y la realidad biológica de cómo nuestros cerebros toman decisiones en el día a día. Y la raíz de todo este asunto es el famoso Sistema 1. Según los estudios en psicología del comportamiento, este Sistema 1 es como esa vocecita rápida, automática y muy emocional en nuestra cabeza. Actúa casi sin esfuerzo, sin que tengamos control voluntario sobre él. Y lo realmente fascinante aquí es que absolutamente nadie está a salvo de sus trampas. O sea, ni siquiera los jueces legales más experimentados o los economistas más brillantes están inmunizados contra los atajos invisibles que toma este sistema cuando se trata de hacer estimaciones o resolver problemas hipercomplejos. Lo que nos lleva a la sección 2, el efecto de anclaje. Ahora, la palabra clave aquí, y quiero que la tengan muy presente, es aleatorio. El efecto de anclaje ocurre cuando consideramos un número cualquiera, literal cualquier número, justo antes de estimar una cantidad que desconocemos. De manera totalmente inconsciente, nuestra estimación final se ancla y se queda peligrosamente cerca de ese primer número. Suena increíble, ¿verdad? Bueno, para demostrar el poder brutal de esto, consideremos un experimento real que se hizo con jueces alemanes que tenían, en promedio, más de 15 años de experiencia en los tribunales. ¡15 años! A ver, pongan atención a esta historia. A estos jueces supuestamente impecables se les pidió leer el caso de una mujer que había sido atrapada robando en una tienda. Pero aquí viene el gran giro. Justo antes de dictar su sentencia, a los jueces se les pidió lanzar un par de dados. Lo que ellos obviamente no sabían era que los dados estaban trucados en secreto para que el resultado siempre fuera un 3 o un 9. Inmediatamente después de ver los dados en la mesa, se les pidió especificar cuántos meses de condena le darían a la mujer. La diferencia es una locura. Los magistrados que sacaron un 9 terminaron dictando una sentencia promedio de 8 meses, mientras que los que sacaron un 3 dictaron apenas 5 meses de prisión. Un 50% de diferencia. O sea, detengámonos a pensar en esto un segundo. El punto crucial es que un simple número aleatorio, arrojado por unos dados de plástico, manipuló de forma directa el razonamiento lógico de jueces con más de una década de experiencia. Su sistema 1 absorbió el número de los dados y lo usó, en total silencio, como punto de partida para decidir la libertad de un ser humano. En este caso, la famosa racionalidad fue completamente hackeada. Pasemos ahora a la sección 3, el efecto de encuadre. Bueno, resulta que los números no son lo único que engaña a nuestro cerebro. El efecto de encuadre nos demuestra que las decisiones que tomamos se ven profundamente afectadas por cómo se nos presenta la información. O sea, las palabras exactas que alguien elige para describir una situación pueden transformarla por completo en nuestra cabeza. Por ejemplo, en medio de un juicio, un abogado muy astuto puede explotar legítimamente un sesgo que se conoce como la negligencia del denominador. En palabras sencillas, nuestra mente es buenísima para imaginar individuos concretos o situaciones reales, pero es pésima, de verdad pésima, lidiando con conceptos abstractos, totales o fracciones. Para ponerlo en perspectiva, imaginen que presentan una prueba de ADN en un tribunal. Si el fiscal se para y dice, hay un 0.001% de riesgo de coincidencia falsa, la cifra suena fría,
Matemática, ¿no? Súper abstracta. El riesgo se siente minúsculo y el cerebro no enciende ninguna alarma. Pero ¿qué pasa si la defensa agarra esos mismos datos y los reformula? Si dicen una coincidencia falsa ocurre en 1 de cada 100.000 casos, pasa algo casi mágico y a la vez aterrador. De pronto, esa frase nos evoca la imagen mental súper vívida de una persona inocente siendo arrastrada a prisión injustamente. Al enfocarnos en ese 1, el denominador, o sea, los 99.999 casos restantes, simplemente se borra de nuestra mente. La misma información exacta se percibe de forma radicalmente distinta, cambiando por completo el peso de la evidencia. Y esto nos conecta con la sección 4, la contabilidad mental. Resulta que esta forma en que nuestra mente fragmenta la realidad también aplica a cómo procesamos el dinero. Económicamente hablando, digamos, perder $50,000 porque se destruyó mercancía o perder un contrato que iba a generar $50,000 netos causa exactamente el mismo agujero en las finanzas globales de una empresa. Matemáticamente es lo mismo. Sin embargo, los estudios nos muestran que el sistema legal hace una diferencia abismal entre ambos escenarios. ¿Por qué? Por la contabilidad mental. Nuestro cerebro no ve la riqueza como una sola cuenta gigante. No. Crea cajones mentales separados. Hay un cajón para el dinero que ya tenemos en el bolsillo y otro distinto para el dinero que apenas esperábamos ganar. Y como el dolor psicológico de perder algo que ya consideramos nuestro es muchísimo más fuerte, los tribunales compensan rapidísimo las pérdidas reales, de bolsillo, pero la piensan 2 veces antes de pagar por ganancias frustradas. Llegamos así a la última sección, la 5, el famoso caso del teléfono gratis. Vamos a juntar todas estas fallas cognitivas de las que hemos hablado. El anclaje, el encuadre y la contabilidad mental para verlas actuar en conjunto. Pensemos en este escenario real evaluado por la Comisión de la Competencia de Indecopi. Imaginen una campaña de marketing hiperagresiva que grita en todos lados con letras gigantes. Llévate un smartphone de alta gama gratis. Y claro, por allá abajo, en una letra minúscula que apenas se lee, dice que la promoción está sujeta a firmar un contrato de 24 meses pagando 150 soles mensuales. Como era de esperarse, un competidor vio esto y lanzó una denuncia por publicidad engañosa. Este caso es espectacular porque representa el choque de 2 mundos. La empresa se defendió usando el modelo del agente racional. Básicamente dijeron, a ver, no hay engaño. Cualquier consumidor racional va a leer todo, va a multiplicar 150 por 24, deducirá que el teléfono cuesta 3.600 en total y hará su análisis matemático perfecto. Pero la comisión no compró esta fantasía económica. Emitieron su fallo basándose en la realidad psicológica pura y dura, reconociendo que los consumidores del mundo real no calculan las cosas de forma global, sino que caemos de lleno en estas distorsiones cognitivas. De hecho, la comisión hizo una especie de ingeniería inversa del anuncio en 3 pasos psicológicos brillantes. Primero, identificaron la contabilidad mental. El cliente abre una cuenta mental para el teléfono nuevo con un costo de 0, lo que le da muchísima felicidad por esa ganancia, mientras empuja el gasto de la tarifa mensual a otra cuenta mental de gastos rutinarios. Segundo, el efecto de encuadre con la palabra mágica gratis enciende el sistema 1, bajando las defensas. Y el tercer paso, que es quizás el más letal de todos, es este fenómeno conocido como Waisayari. En inglés significa lo que ves es todo lo que hay. Básicamente, el cerebro se ancla con tanta fuerza al mensaje gigante de gratis que literal ignora por completo la letra pequeña durante su evaluación inicial. La mente del consumidor toma la información que tiene más a la mano, se cuenta la historia maravillosa de que encontró la oferta de su vida y salta de inmediato a una conclusión. La comisión entendió esta trampa a la perfección y sancionó a la empresa por usar estos atajos mentales para camuflar una deuda a largo plazo. Y la verdad, la conclusión de la comisión en este caso resume todo el asunto de una forma impecable. Quienes entienden cómo estructurar la información y conocen estas fallas sistemáticas del cerebro tienen un poder real para alterar nuestro comportamiento, ya sea frente a un juez en un tribunal de justicia o simplemente caminando por el pasillo de un centro comercial. Las trampas cognitivas siempre están ahí, operando silenciosamente en segundo plano. Y saber que hasta los jueces con años de experiencia y los consumidores más cautelosos caen víctimas de su propia biología nos deja con una pregunta bastante provocadora para llevarnos a casa. La próxima vez que sintamos la certeza absoluta de que estamos tomando una decisión lógica, 100% justa y fríamente calculada, ¿quién está tomando realmente esa decisión? ¿El análisis racional o las ilusiones invisibles de nuestra propia mente?